Hola, Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos ahora en una nueva serie, el Ministerio de del Nuevo Pacto, y el volumen 1 es Conectados con Dios. Estamos en la semana 3 de este volumen. Y el título de la semana 3 es La única línea ministerial, parte 2. Quiero leer con ustedes un texto de referencia de esta semana. Uno de los textos está en Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 17. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando, cuando agradó a Dios que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Señor Jesús. Hay otros textos también. Me gustaría encorajarlos a que ustedes lean los textos de referencia. Y en el día lunes de esta semana, el título es el comienzo del ministerio del nuevo pacto. El autor, los autores del alimento diario son nuestros queridos hermanos Pedro Don y Esdras Ma, y también con el apoyo de los queridos hermanos Miguel Ma y Andrés Don, han buscado ayudarnos a percibir que hay única línea ministerial en todo el Nuevo Testamento. Esta única línea, usted y yo estamos en ella, comenzó en verdad con el Señor Jesús, y Él es el que dio el puntapié inicial del ministerio nuevo testamentario. Nosotros no podemos hablar de un ministerio de la nueva alianza sin establecer de una manera sólida esta base. Todos nosotros entendemos, no es ministerio de A, B o C, existe un único ministerio, una única línea ministerial en el cual nosotros hoy estamos. Entonces, comenzando con el Señor Jesús, que era Dios mismo, que vino como hombre, y Él entiende perfectamente al hombre. Por eso que Él se hizo hombre, para poder mostrarnos a nosotros: miren, yo soy Dios, pero yo entiendo a ustedes y a sus deficiencias, sus debilidades, sus flaquezas, sus limitaciones, sus restricciones, y puedo compadecerme, puedo socorrerlos a ustedes. Y después que el Señor Jesús, nosotros vemos que Él perfeccionó un grupo de personas. Entonces nosotros tenemos los primeros 12 apóstoles. Allí en Hechos capítulos 2 nosotros vemos que un grupo de personas estaban allí reunidas, y el Espíritu Santo posó sobre aquellas personas. Entonces aquí nosotros llamamos el día de Pentecostés. Entonces allí en aquel momento tuvo comienzo en verdad este ministerio del nuevo pacto con aquellos discípulos, y después también en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10 nosotros vemos a los gentiles también recibiendo el Espíritu. Muy bien. Y este primer grupo de apóstoles que nosotros vemos al comienzo del ministerio neotestamentario fue liderado por el apóstol Pedro. Y usted necesita leer con calma el libro de Hechos desde el comienzo. Cuando el Evangelio comienza a ser predicado, muchas personas creyeron en el Señor, se convirtieron al Señor, pero hubo también mucha persecución de los líderes religiosos, judaizantes,
de los políticos de la época, y esta persecución, la intención era perjudicar el avance del Evangelio, era interrumpir esta obra de Dios en la tierra, llevando vida a las personas por medio del Evangelio. Pero cuando usted va leyendo, usted percibe que la obra de Dios, la obra del Espíritu, la obra del Señor nunca puede ser interrumpida. Por más que el hombre intente, por más que se esfuerce, por más que busque poner preso a las personas, abofetear, golpear a los líderes del pueblo de Dios, el Evangelio continúa avanzando. Y Pedro, yo voy a avanzar aquí, nosotros vemos, Pedro llegó a una situación que él no tuvo más espacio. Él fue preso. La última vez que él fue liberto de la prisión está registrado en Hechos capítulo 12. Y allí es importante que veamos la coordinación de la iglesia con el apóstol. La iglesia siempre apoyando al apóstol en el avance de la obra. En el registro de Hechos 12, la iglesia estaba en oración porque ellos arrestaron a Santiago y lo mataron. Y Pedro ya estaba también en esta fila para poder ser preso y muerto. Él fue preso, pero la iglesia estaba en oración en la casa de una hermana, y el Señor, de una manera milagrosa, liberó a Pedro de la prisión. Fue algo tan milagrosa que ni Pedro creía. Pedro creía que era un sueño que él tenía. Él fue pasando por los centinelas, por los guardas. Un ángel iba con él y hasta el final, hasta que él salió de allí. ¿Y para dónde él se dirigió? Para la casa donde la iglesia estaba orando. Y cuando los hermanos lo vieron, a él allí, ellos no creían. Por un lado, la iglesia ora para que las personas sean libres, sea salva, sea curada, pero Dios hace el milagro y parece que nosotros quedamos sin creer, pero Dios sí oye y atiende las oraciones de la iglesia y nos socorre. Es muy importante esto, pero aún después de la liberación de la prisión, Pedro no encontró más espacio en Jerusalén para dar continuidad a su ministerio, y el Señor entonces estaba preparando al apóstol Pablo, hasta a partir del capítulo 9, el Señor estaba conquistando a Pablo, ganando a Pablo, y allí Él fue preparando para dar continuidad a la obra del Señor. Y después nosotros vemos que Pablo, con la ayuda de Bernabé, fue para Antioquía en vez de ir para Tarso, donde comenzó a predicar el Evangelio. Tuvo mucha persecución, él hablaba con las personas, él debatía con las personas, él tuvo que ir para su ciudad de origen, que era Tarso. Pero Bernabé, que conoció lo que el Espíritu estaba haciendo en Antioquía por medio de los hermanos que fueron dispersos, la persecución de la iglesia en Jerusalén, muchos salieron de Jerusalén y fueron para varias ciudades, para las ciudades donde ellos iban, predicaban el Evangelio. Entonces la iglesia en Antioquía fue engendrada así. Y Bernabé fue allá, vio el ambiente saludable que había en Antioquía. Entonces él fue para Tarso, buscó a Pablo, que era llamado de Saulo, y lo llevó para Antioquía, y allí ellos vivieron la vida de la iglesia junto con los hermanos, sirviendo al Señor y bajo la coordinación. El Espíritu Santo en ese momento separó a Bernabé y a Pablo y Bernabé para la obra, para dar seguimiento a la obra del Señor. Ahí comenzaron los viajes de Pablo, que nosotros vemos con algunos detalles aquí en esta semana, pero
es claro que otros estudios que nosotros hicimos, nosotros tenemos más riquezas en los detalles. Allí nosotros vemos al Espíritu Santo conduciendo en cada viaje. En el primer viaje de Pablo con Bernabé tuvo muchos sufrimientos, pero muchas iglesias en la Galacia fueron engendrados, muchas personas se convirtieron. Y en el segundo viaje ya ellos decidieron, vamos para un segundo viaje para cuidar de las personas, de las iglesias que fueron establecidas, vamos a alimentar un poco a los hermanos. Pero allí hubo una desaveniencia entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, que en el primer viaje él fue para atrás, volvió para su casa, no aguantó la presión, el sufrimiento era muy grande, era muy joven. Pero Bernabé quería llevarlo en su segundo viaje y Pablo creyó que no era bueno. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y fue para Chipre. Pero nosotros vemos que el Espíritu continuó trabajando en Juan Marcos, y después él fue perfeccionado hasta el punto de tornarse más tarde un cooperador de la obra del Señor, un cooperador de Pablo, y hasta escribió un evangelio, el Evangelio de Marcos. Y con la ayuda de Pedro, nosotros sabemos, Pedro fue hablando muchas historias, muchas experiencias que él tuvo con el Señor Jesús y vio, y acompañó de cerca al Señor Jesús. Ahí tenemos un evangelio de Marcos muy agradable. Y Pablo tomó a Silas y fue para confirmar a las iglesias en Galacia. Y este segundo viaje también, Timoteo terminó siendo agregado, tornándose integrante del equipo. Y allí, llegando a Troas, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio clamando por ayuda. Y entonces, atendiendo a este clamor, en verdad, del Espíritu, ellos se dirigieron a Macedonia. Y la primera ciudad que ellos llegaron fue la ciudad de Filipos. Y allí fueron para un lugar que parecía ser un lugar de oración junto al río. Encontraron con algunas mujeres. Y allí nosotros vemos el registro de la historia de Lidia, que oyó con mucha atención la palabra de los apóstoles, la palabra de Pablo. Ella era una vendedora de púrpura y ella abrazó la fe y fue bautizada y hasta llevó a los apóstoles a su casa. Después nosotros tenemos aquel episodio, aún en el capítulo 16 de Hechos, de aquella joven adivinanza que daba lucro a su señor. En Pablo entonces reprendió al enemigo, al maligno, al espíritu de adivinación que estaba en ella, y ella entonces fue liberada. ¿Y qué sucedió? Que las personas que tenían ganancia con ella pasaron a perseguir a Pablo. Y ahí ellos fueron a la prisión, pero nosotros vemos toda la historia. Aún estando en la prisión, ellos estaban interiormente libres y en aquella situación de cárcel, totalmente presos, los pies y las manos, pero ellos cantaban y glorificaban el nombre del Señor. Ellos tuvieron liberación y allí en aquella situación un carcelero fue salvo. El carcelero fue salvo y toda su casa fue salva también. Entonces, allí nosotros vemos que el Hijo de Dios, nosotros los cristianos, no podemos desanimarnos aún delante de las dificultades aparentes. Tenemos que continuar firmes en el Señor, cantando, alabando al Señor, orando por las personas.
Y este encargo, Él necesita inundar nuestro corazón. Después fue para Tesalónica, después de Filipo, y allí también predicó el Evangelio, fue para Berea, y muchas personas fueron salvas. Aquí somos encorajados a continuar predicando el Evangelio donde nosotros estamos. Donde usted esté, lleve la palabra de Dios. Muchos milagros van a suceder por medio de su acción, por medio de su actitud de cooperar con el Señor, con el Evangelio. Usted puede dejar escapar de su boca una frase muy simple: ¿puedo orar por usted? Usted puede hacer esto en su trabajo, en su escuela, en la calle, donde quiera que usted esté, en el transporte colectivo, usando alguna aplicación de transporte. Usted puede, en el viaje, en el avión, usted puede colocarse a disposición de las personas con una simple pregunta: ¿puedo orar por usted? Y nosotros hemos visto que las personas realmente aceptan este ofrecimiento que nosotros hacemos con agrado, y ellas piden que nosotros oremos por ellas. Ellas se curvan, se ponen en reverencia en aquel momento, ellos respetan mucho, y allí Dios puede entrar en el corazón de las personas, y el Espíritu así va fluyendo por medio de nosotros. En el día viernes nosotros tenemos una palabra muy preciosa que habla que nosotros necesitamos invertir en aquello que permanecerá eternamente. ¿Por qué este es el tema del día viernes? Porque aquí nosotros llegamos en un momento de la historia que Pablo fue hasta Atenas. Llegando allí se encontró con los griegos que estaban muy acostumbrados con filosofías, con palabras, con los epicúreos, con los estoicos. Ellos contendían con Pablo y creían que Pablo estaba predicando, no estaba correcto, y allí creían en varios dioses. Eran politeístas. Ahí Pablo, él fue llevado para Areópago, y allí él vio un altar dedicado al Dios desconocido. Entonces yo quiero leer este texto para ustedes. Se encuentra en Hechos capítulo 17, a partir del versículo 23, dice así: porque pasando y mirando vuestro santuario, al Dios no conocido, él dice así: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea más semejante al oro, plata o piedras, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Aquí nosotros vemos una referencia muy importante de nuestro origen. Nosotros fuimos engendrados por Dios. El hombre, el ser humano, fue engendrado por Dios. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Él sopló en su nariz, Él pasó a ser alma viviente, y el hombre pasó a tener el espíritu humano dentro de él. La única parte del ser humano que tiene relación con la tierra es la parte del cuerpo, hermanos. Y esta parte
externa, visible, que es que el hombre le da más atención para ella, busca cuidar de ella, de la subsistencia, qué comer, qué vestirse, de la parte financiera del dinero. Esta parte es una parte que él va a volver al polvo. Es la única, es un envoltorio que nosotros solos tenemos. Entonces damos dando importancia a algo que es muy pasajero. Es muy pasajero. El hombre no es solo esta cáscara, esta envoltura. El hombre también tiene dentro de sí un alma y un espíritu, principalmente, que es el órgano que fue creado para recibir a Dios, tener contacto con Dios y tener comunión con Él. Entonces Dios, aquel primer momento de la formación del hombre, de la creación del hombre, Él sopló para dentro del hombre y el hombre se tornó esta persona. Pero aún con esta cáscara, y allá, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos otro soplar. Para los discípulos estaban reunidos allí, trancados, con miedo de las personas que los perseguían después de la muerte del Señor. El Señor entró en aquel ambiente cerrado y sopló sobre los discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos el primer soplo en Génesis y tendremos el segundo soplo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Entonces, por medio del primer soplo, la vieja creación fue producida. Y por medio del segundo soplo, la nueva creación surgió. Un nuevo hombre en Cristo. Entonces, no vamos a pegarnos a la tierra, como ocurre normalmente. Al trabajo, a los bienes, vamos a usar todo esto que el Señor nos dio en pro de la obra del Señor. Vamos a aplicar en la obra del Señor. Vamos a ofrendar nuestro ser, vamos a ofrendar lo que somos, lo que tenemos para el avance de la obra del Señor. Esto sí es invertir en lo que es permanente. Vamos a huir de esta situación de los filósofos, de los griegos que estaban acostumbrados con aquellas palabras, pero todas cosas para poder agradar al hombre y dar una falsa sensación para el hombre que está todo bien. Y nosotros tenemos que dar atención para aquello que realmente hace la diferencia, que promueve cambio en nuestra vida. Después, nosotros tenemos el sábado, y ahí nosotros vemos el ministerio epistolar de Pablo. Después que Pablo predicó el Evangelio en Atenas, fue para Corinto y permaneció allí 1 año y medio. Después bajó para Éfeso, dejó a Aquila y Priscila y se fue de allí para Cesarea y desembarcó, subió hasta Jerusalén, saludó a la iglesia, descendió a Antioquía y allí permaneció un tiempo. Más adelante nosotros vemos que Pablo llegó a Éfeso, ya en su tercer viaje, predicó en la sinagoga durante 3 meses. Algunas personas creyeron en el Señor y otros insensibles, no creyentes, solo discutían. Pablo salió de aquel ambiente y fue para un lugar que era la escuela de Tirano. Allí alquiló un espacio para poder predicar el Evangelio, y en aquel lugar Pablo quedó 2 años. En total, él quedó en Éfeso 3 años, pero solo allí, en la escuela de Tirano, él quedó 2 años llevando la palabra del Señor, perfeccionando personas. ¿Para qué? Para el avance del Evangelio. Esta debe ser nuestra vida. El Señor le ganó a usted, usted necesita preparar a otras personas. Nosotros tenemos una herramienta muy preciosa
que nosotros utilizamos para el avance del Señor. Es el CPEP, Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Antes hablábamos solo Centro de Perfeccionamiento, incluyendo a todas las personas. Ahora el énfasis es Centro de Perfeccionamiento de líderes. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar personas para el avance de su obra, no solo preparar cristianos para vivir la vida de la iglesia allí de una manera saludable. Las iglesias necesitan de un liderazgo fuerte para que los grupos se multipliquen, los hijos de Dios se multipliquen para que el Evangelio se propague en toda la tierra. Entonces, muy importante esto, aparte de establecer iglesias, cuidado con los grupos familiares, predicar el Evangelio y cooperar con las herramientas que fueron levantadas para el avance de la obra del Señor. Por ejemplo, Expolibro, que es una biblioteca ambulante, lleva libros, lleva la palabra, lleva palestras, charlas, lleva cuentos de historia, teatros infantiles, va de ciudad en ciudad, en los principales puntos de la ciudad. Debemos cooperar con esta herramienta maravillosa que el Señor nos dio. Colportaje dinámico, llevar el libro a las personas de una manera más dinámica, ofreciendo oración por ellas. Aún aquella frase que nosotros hablamos recién, puedo orar por usted, es usada. Pablo creó un ambiente agradable en Éfeso de perfeccionamiento. Y después, Pablo quería también en Corinto hacer el mismo lugar como este, un lugar de perfeccionamiento, un centro de perfeccionamiento, pero en Corinto. Él no consiguió porque quería quedar un tiempo mayor, pero él no pudo porque armaron una emboscada para que prender a Pablo y matarlo. Después, Pablo fue preso, ahí fue llevado para Roma. Él apeló al César, fue llevado a Roma y allí quedó en una prisión domiciliaria y escribió algunas cartas. Él quedó preso, pero la palabra estaba libre. Él comenzó a escribir cartas y allí él escribió 4 epístolas que son considerados el corazón de la Biblia. La carta a los Colosenses, a los Efesios, a los Filipenses y la carta a Filemón. Después él fue suelto por un tiempo y después fue aprisionado nuevamente. Él escribió unas cartas más y en el año de 67 Pablo fue preso y martirizado. Y en el domingo Pablo murió. ¿Cuál es nuestra impresión? La impresión que queda. La línea ministerial única, el ministerio del Nuevo Testamento. No, el Señor preservó a Juan. Juan hizo parte del grupo de los primeros 12 apóstoles, pero el Señor lo preservó, la vida de Juan. Juan no fue martirizado, Juan fue guardado por el Señor todo este tiempo. Y después de la muerte de Pablo, Juan terminó yendo a Éfeso, ahí alrededor del año 69, y quedó del año 70 hasta el año 90 en Éfeso. Durante 20 años, él usó aquel terreno que Pablo pavimentó de perfeccionamiento y produjo una iglesia en Éfeso. Y los hermanos que iban en aquel lugar, un espíritu de líderes adecuados, normal, de manera que la iglesia, que muchas personas eran preocupadas con el conocimiento, con la doctrina meramente, la iglesia se tornó cooperadora de la obra del Señor y muchas personas fueron enviadas para la obra por medio de la ayuda de Juan. Entonces nosotros podemos decir que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Espíritu, que ya viene de Pablo y de la vida. Y si usted va a ver el ministerio de Juan, si usted ve el Evangelio de Juan, habla de vida, de espíritu, las cartas de Juan hablan de vida y Apocalipsis de Juan
concluye toda la Biblia, también tiene mucha vida y mucho espíritu, y el espíritu hay 7 veces intensificado. Y en el libro en el Evangelio de Juan, al final, en el último capítulo, hay un diálogo entre Pedro y el Señor Jesús, y Pedro le pregunta para el Señor Jesús en relación a Juan, cuando él dice, y en cuanto a este, y el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él permanezca hasta que él venga, sígueme tú. Entonces el Señor Jesús habló a Pedro que él quería que Juan permaneciese hasta que él volviese, hasta su regreso. Pero no es la persona de Juan. Ahí nosotros después entendemos, y el mismo Señor esclarece, aclara, que en verdad es el ministerio de Juan. Entonces, esta línea ministerial es que yo y usted estamos. Esta única línea ministerial viene continuando, porque ella no paró en la muerte de Juan. Después, sabemos que intentaron matar a Juan, colocaron en aceite caliente, pero el Señor lo libró de una manera milagrosa. Después fue preso, exiliado en verdad en la isla de Patmos, quedó 4 años en la isla de Patmos, salió de la isla de Patmos y volvió a Éfeso, continuó sirviendo al Señor hasta que él murió, y de una muerte natural. Pero él dejó muy bien establecido este ministerio de espíritu y vida, y hoy nuestros queridos hermanos están manteniéndonos en esta línea ministerial que nosotros estamos, y podemos decir, ¿qué ministerio yo hago parte? ¿Qué ministerio usted es? Usted puede decir, yo soy del ministerio del espíritu y vida que comenzó con el Señor Jesús y fue preservado a lo largo de los años, a pesar de todos los sufrimientos, toda la lucha, toda la tentativa del enemigo de parar la obra de Dios. Ella fue mantenida y llegó hasta nosotros, y nosotros estamos en este ministerio. No es ministerio de ningún hombre, es el ministerio que el Señor Jesús estableció, y por la misericordia de Él, nosotros estamos hoy en este ministerio. Agradezco a Dios por la vida de nuestro querido hermano Pedro Don, que ha ministrado esta palabra del alimento diario y nos ha alineado con la voluntad de Dios, porque no solo quiero tener una vida cristiana, yo quiero tener una vida cristiana alineada con la voluntad de Dios. Entonces, la meta de estos primeros mensajes es alinearnos, es dejarlo en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Claro, vamos a hablar sobre el ministerio del Nuevo Pacto, en la segunda carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios, pero este terreno necesita ser bien consolidado, bien pavimentado, para que nosotros andemos con seguridad y nosotros realmente encontrarnos dentro de este ministerio, sentirnos parte de este ministerio neotestamentario de la nueva alianza, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la vida. Jesús el Señor, que Dios los bendiga.